Sí. Vale. Pilar, si entran más alumnos tuyos, voy a retrasarlo hasta la hora, ¿vale? Para empezar cuando sea a la hora en punto. Vale, grabando, compartiendo. Nosotros estamos preparados, Paco, cuando quieras. Sí, sí, es para empezar a la... Queda 1 minuto y 30 segundos. Es para empezar en punto, como está Sí, todo puesto a la 1 para no empezar antes. Es para... Ya que vamos preparados y estamos todos a nuestra hora, que empecemos, que empecemos puntuales. Hablamos de puntualidad inglesa y... Puntualidad murciana. Sí, eso también, hay que empezar ya a cambiarlo, sí. Vale. Y 59, queda 1 minuto. ¿Queréis algo? ¿Queréis alguna música? Prueba. A mí lo de contar chistes que se me da muy mal. Yo... Mira que... 30 segundos. ¿Vale? Y despega. Estamos entrando. Diez, 9, 8, 7, 6, 5. Adelante. Empezar. Elvira Lindo, buenas tardes. Bienvenida al Instituto Ramón y Cajal en la celebración de la Semana Internacional de las Letras de la Región de Murcia. Es muy emocionante para nosotros que estés aquí, en este centro donde tanto admiramos tu persona y tu obra. Tu obra como periodista y como novelista, porque leemos y comentamos tus artículos de opinión de forma asidua. Artículos, algunos de ellos seleccionados en la actual de acceso a la universidad, como el recientemente en Asturias, Te la estás jugando, o aquel artículo tan bonito que salió en Valencia en 2010, que se titulaba Por mi culpa, donde comparabas la educación tradicional con la educación actual, con esas dos metáforas iniciales, la vida como valle de lágrimas, la vida como parque de atracciones. Yo diría que es el que más me gusta de este tema tan recurrente que suele salir en este tipo de exámenes. ¿Con qué claridad consigues captar la esencia de las cosas, de la vida, de las personas, despertando siempre la empatía con el lector de manera sencilla? La empatía con nuestros lectores más jóvenes que disfrutan curso tras curso con la lectura de Manolito Bajota y con otros menos jóvenes con otras lecturas como El otro barrio, Una palabra tuya, Lo que me queda por vivir, Lugares que no quiero compartir con nadie. Por cierto, Elvira, ¿sabes que en 2005 un grupo de profesores aficionados al teatro pusimos en escena en el instituto una pequeña adaptación de los cortos de Miguel Albaladejo, Ataque Verbal? Qué bien. Sí, pues sin duda el que más hondo caló en todos nosotros, el más bonito, fue el que tú titulaste Barrenderas. Esta historia maravillosa de Rosario y de Milagros. Qué historia tan bonita, tan dura y al mismo tiempo con tanta ternura. Ahora también, como no, hemos incorporado en nuestras aulas la lectura de tu último libro, A corazón abierto, obra con la que ya has terminado de conquistarnos por completo. Obra que tus lectores hemos recibido como una muestra de absoluta generosidad y de la que también nos gustaría que hoy nos hablaras un poquito. No me demoro más porque estamos ansiosos por escucharte, así que te cedo la palabra.
Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias a esta clase. ¿Qué curso es? Que no lo sé. Pues tenemos alumnos de cuarto de la ESO, primero de bachillerato y segundo de bachillerato. ¿Y cuántos estáis en la sala, los que yo veo? En la sala estamos aproximadamente unos 15 alumnos. Sí, es que no podemos, estamos en Claro. el protocolo de Bueno, prevención y es lo que... muchísimas gracias, Pilar. Muchísimas gracias a todos vosotros. No quiero que suene atópico, pero pienso mucho en vosotros, o en estudiantes como vosotros todos estos días, en profesores como vuestra profesora Pilar. Pienso en que hay algo de heroicidad en lo que estáis haciendo, ir a estudiar en tiempos tan complicados, relacionaros y mostraros cariño y apoyo aunque tengáis una distancia física. Entender que hayáis entendido que siguiendo esas normas tal vez consigamos volver a una normalidad y a una cercanía física que es tan característica de nuestro carácter mediterráneo y que es mucho más normal para nosotros que esta cosa tan extraña, ¿no? Pero yo creo que tenemos que compensarlo con un poco de calor de calor y de cariño. Yo creo que es una época en la que tenemos que querernos un poco más. Yo sé que yo os estoy hablando desde Madrid, como sabéis, Madrid tiene unas cifras de contagiados altísimas, es una ciudad ahora con muchísima tensión, porque unos barrios están confinados, otros no, y todos padecemos esa tensión. Yo misma me doy cuenta cuando voy por la calle que es muy fácil perder la paciencia, que es muy fácil tener poca comprensión a los demás, que hay muchas cosas que te irritan, porque yo creo que estamos todos un poco cansados, ¿no? Y yo creo que eso hay que contrarrestarlo con tratar de tener paciencia, con empatía, con comprensión, ¿no? Dicen que he leído que han bajado las cifras de bullying en todo este tiempo y yo espero que no sea solamente porque hayáis estado separados, sino porque esto nos haya hecho reflexionar a todos el papel que tienen nuestros compañeros en la vida, que para mí fueron tan importantes mis compañeros, mis compañeras en la escuela, que sirvieron, o en el instituto, que sirvieron para que te hicieras una persona adulta y que sirvieron para que comprendieras lo que es empatizar, compartir, polemizar, un montón de cosas que sirvieron para estar en sociedad, ¿no? Bueno, vuestra profesora me ha nombrado un montón de cosas. Yo sé que afortunadamente estoy muy presente en los colegios y en los institutos, ¿no? Estoy presente a través de esos textos que se han llevado a los exámenes de selectividad. Por cierto, Pilar, que tú nombraste uno que luego fue muy polémico. No entiendo muy bien por qué, porque este artículo que escribí sobre el juego, sobre las casas de juego y la incidencia que tenían en la población juvenil, en fin, el estar provocando que hubiera una dependencia de las apuestas, ¿no? Y bueno, hubo gente, ese examen, ese artículo se puso en Asturias, en Asturias creo, y hubo un sector de un partido político que protestó porque decían que era un artículo sectario, ¿no? Sectario en España significa que estás con un partido político y no con otro. Yo pretendo cuando escribo mirar la sociedad. La verdad es que no soy de ningún partido político, creo que soy una persona progresista, pero trato de mirar lo que tengo a mi alrededor con la mirada limpia. Hay veces que que no me gusta lo que hacen personas que no piensan como yo, y hay otras veces que no me gustan lo que hacen personas que piensan como yo. O sea que trato de tener una mirada crítica, ¿no? Yo creo que a la edad que estáis, y más que estáis ahora estudiando,
lo que seguro que vuestros profesores tratan con vosotros de alentar esa mirada crítica sobre las cosas, ¿no? Que tengamos una opinión, que esté razonada, que sepamos llevar la contraria. Y como veis ahora en esa clase política que no sabe ponerse de acuerdo en un momento tan complicado en España, yo creo que sois una nueva generación y tenéis que aprender a hacer las cosas de otra manera. Tenéis que hacer que la convivencia en España sea de otra manera y no como las generaciones anteriores, que al parecer no sabemos ponernos de acuerdo, ¿no? Ya digo que creo que estoy muy presente en colegios e institutos. Para los más pequeños con Manolito, aunque Manolito yo creo que es un personaje que no tiene edad, la verdad, porque tuve la suerte desde el principio de que estuviera muy apoyado por profesores y por los padres y abuelos, porque era un libro que se podía, era eso que se llamaba antes para todos los públicos. Lo importante en el libro era el sentido del humor y yo creo que era un libro para compartir, para poder leer en clase, para poder hacer muchos ejercicios en clase. Creo que los profesores se dieron cuenta de que era fácil estimular la lectura con estos libros, que eran riquísimos en humor y en muchas referencias que eran muy comunes a los chavales, ¿no? Entonces, enseguida es un libro que llegó yo creo que a los estudiantes de casi toda España. Desde entonces está ahí presente, hace ya un montón de años que publiqué el primer libro, porque fue en 1994, y desde entonces está en las escuelas, no solo españolas, sino que se ha traducido con más o menos éxito a muchas lenguas, como unas 20 y tantas lenguas, ¿no? Entonces está también en otros países. Ahora no sé si sabéis que se va a llevar a una serie de televisión y bueno, espero que lo hagan, yo tengo confianza en que lo hagan bien porque no es del todo fácil hacer una serie humorística protagonizada por niños, no me parece fácil, pero en fin, espero que lo hagan bien. Yo no me quise quedar solo en el personaje de Manolito y he escrito un montón de cosas. Aparte de los artículos de prensa todas las semanas, que eso a mí sobre todo me obliga a estar informada. El hecho de que esté en la sección de opinión del periódico me obliga a leer todas las semanas. Y yo creo que eso es una disciplina que una vez que la adquieres te ayuda mucho en la vida. Es decir, que yo os aliento a leer el periódico todos los días. Al principio hay muchas cosas que no te interesan, pero yo creo que como todas las costumbres te vas dando cuenta, se va abriendo la curiosidad y te vas dando cuenta de que el periódico es un alimento diario. Uno no solo tiene que informarse a través de la televisión o a través de Twitter o a través de las redes sociales. El periódico es importante porque está hecho por profesionales. Yo escribo, como sabéis, en el periódico El País. El periódico El País ha empezado a cobrar hace poco, es algo que están haciendo los grandes periódicos de todo el mundo. Hay gente que protesta mucho. Es curioso que la gente no protesta por pagar a Netflix o por pagar a Filmi y no a Movistar, pero sí que protestan por pagar un precio muy bajo para un periódico, cuando el periódico obviamente tiene que rentabilizarse de alguna manera y tiene que pagar a sus periodistas. Es decir, que los periodistas, y algunos de vosotros o de vosotras seguramente querréis ser periodistas en un futuro, los periodistas tienen que tener dinero para vivir y para investigar como todo el mundo. Mi semana es así: escribo un artículo para el periódico, tengo que leer todo lo que pasa, cuál es el sonido de la calle y de la inquietud y del enfado también de la población. Eso me inspira para escribir un artículo. Tengo que tener tiempo para leer libros porque si no leo todos los días me parece que me falta algo.
Luego los jueves intervengo en la radio, en la cadena SER. Allí voy eligiendo temas diversos que yo creo que pueden interesar a la gente, que podemos tener una bonita conversación. Y esas son como mis obligaciones semanales, ¿no? Aquellas que tengo que hacer porque sí, porque tengo que entregarlas a una hora y un día en particular. De vez en cuando también recomiendo series para un espacio, para un podcast que hay, que se llama Tienes que verlo, y recomiendo algunas series. Eso me cuesta menos trabajo porque yo creo que como todos vosotros, yo he dejado de ver un poco la televisión como se veía antes y ahora me dedico a ver solo cosas que me interesan. Y luego, después de todo esto, aparte de tener encuentros como los que puedo tener esta mañana, de vez en cuando decido escribir un libro. Y entonces cuando decides escribir un libro, sabes que tienes que comprometerte a tener una disciplina todas las tardes. O sea, tú no puedes empezar a escribir un libro, dejarlo. Yo creo que la forma de escribir un libro es decir, pues durante un año o lo que sea, voy a estar en mi casa por las tardes escribiendo el libro y me voy a dedicar a eso porque necesita un grado de concentración y de disciplina muy fuertes. El último libro que he escrito, A Corazón Abierto, es un libro que ha sido muy especial para mí porque mi padre murió en 2013 y pensé escribir un libro sobre él. Luego pensé en escribir un libro sobre mis padres y entonces ahí empecé a bucear en todas las fotos, las cartas, que además ahora ya nos escribimos emails, pero en los noviazgos de los años 50, pues mis padres no vivían en el mismo sitio, se escribían cartas, se decían cosas muy, muy personales y entonces yo me nutrí de todo esto, casi realicé la investigación sobre mis padres como si estuviera haciendo un ensayo, un trabajo sobre personajes que no hubiera conocido. Fue difícil porque nosotros, ya lo sabéis, miramos a nuestros padres y a nuestras madres solamente en su condición de padres y madres, ¿no? Y pocas veces nos imaginamos cómo se conocieron, cómo se enamoraron, se querían al principio, se dejaron de querer luego. Es decir, pocas veces nos imaginamos la vida fuera de nuestra presencia, ¿no? Y es a veces que en ocasiones tenemos que pensar, nuestros padres existieron antes de venir yo al mundo, ¿no? Y entonces, sobre esa pregunta, yo empecé a bucear en los recuerdos, en las cosas que tenía de ellos, en los recuerdos también de mis hermanos, en los lugares en los que habíamos vivido, porque mi padre lo trasladaban de un sitio a otro de España y nosotros vivimos en muchos sitios. Volví a visitar sitios en los que habíamos vivido y entonces me puse a escribir sobre ello. Luego también se dio la circunstancia de que unos músicos vinieron a pedirme un texto para que yo lo leyera en un escenario y ellos me acompañaran con música. Es algo, podéis encontrar algo de esto en YouTube. Entonces, una amiga, una familiar lejana mía, María, de unos 30 y tantos años, vino a casa y me dijo, queremos que escribas algo para 6 músicos que trabajamos en Berlín, trabajamos con orquestas, pero de vez en cuando nos gusta reunirnos y hacer algo diferente. Y queremos que tú escribas algo y que lo interpretes, que lo leas en escena y hacer como una especie de espectáculo musical. Entonces yo me acordé de una historia que mi padre había contado toda la vida. Mi padre nos contaba cuando éramos pequeños que él vivía en el sur de España cuando él fue un niño de la guerra, nació en 1930. Sabéis que la guerra empezó en el 36, con lo cual mi padre tenía 6 años cuando empezó la guerra y tenía 9 cuando acabó. Bueno, pues vivían en el sur y mi abuela tomó una decisión que se tomaba
antes. Parece una decisión muy cruel, pero no era tan rara en ese momento. Como tenía 4 hijos, decidió mandar al que ella consideraba más espabilado, que era mi padre, decidió mandarlo a Madrid para quitarse una boca, para, como se decía antes, para dividir la carga de los 4 hermanos. Y lo mandó con una tía soltera. Mi padre, imaginaos lo que eran aquellos tiempos, ¿no? O sea, mi padre con 9 años recorriendo, cruzando España, recién acabada la guerra en 1939 y con 9 años, solo. Entonces llegó a Madrid, a la estación de Atocha, buscó la dirección y se fue andando hacia esa casa, que estaba finalmente al lado del rastro. Le acompañaron un poco unos guardias civiles que habían venido con él durante el viaje, pero después el camino hacia casa de la tía lo hizo solo. Entonces él pasó una temporada en Madrid solo, con 9 años, todo el día solo, porque su tía era enfermera en un hospital de tullidos, de heridos de guerra. Entonces, a mí me resultaba increíble pensar en un niño de 9 años solo por una ciudad, ¿no? Por una ciudad además muy triste y sin nada, porque acababa de terminar la guerra, no había alimento, no había, había muchos tullidos de gente que había perdido miembros durante la guerra, había muchas mujeres viudas, muchos niños huérfanos y nada que comer. También seguía habiendo represalias para los vencidos, también se seguía matando gente al amanecer. Y en ese ambiente fantasmal y terrorífico estaba aquel niño de 9 años, ¿no? Mi padre siempre lo contó como una aventura, así, nos contaba eso como si fuera un cuento, ¿no? Un niño que finalmente sale victorioso, porque su tía le pegaba, tenía la mano muy larga. Entonces él, harto de esa situación, hay que imaginar cómo lo pasaría, cogió y le quitó dinero a la tía. Él sabía que tenía familiares en Aranjuez y entonces se compró una manzana para subsistir en esa aventura. Se fue a Atocha, cogió el tren, se fue a Aranjuez y preguntó en Aranjuez por unos Lindo. Como el apellido era peculiar, pues los encontró. Y aquellos Lindo, que eran familia, eran unos tíos suyos con todos sus hijos, eran pobres, pero tenían una huerta y entonces, gracias a la huerta, y de eso sabéis vosotros bastante en Murcia, gracias a la huerta el niño volvió a comer. Y su tía escribió a su madre y le dijo, el niño está con nosotros. Bueno, pues esta mujer que vino a mi casa, que es músico, que tiene 30 y tantos años, María, que trabaja en Berlín en una orquesta, resultó que era nieta de esa familia que acogió a mi padre. Entonces me pareció que era una historia bonita, escribir esa historia que, por un lado, era un homenaje a mi padre, pero también unía a nuestras dos familias que no habíamos tenido contacto después, ¿no? Entonces fue muy especial porque yo escribí el texto, escribí el cuento, me fui a Berlín, ensayamos allí en Berlín con los 6 músicos, pues eso, yo contaba la historia, de repente yo no sé leer música, pero me lo iba apuntando en mi guión como si fuera un guión musical, pero escrito a letra, ¿no? Y tengo buen oído como para saber, como para memorizar un poco la partitura y entonces lo representamos allí. Y fue muy emocionante porque fue una representación ante un público de familiares nuestros que habían ido allí, de españoles que viven en Alemania, pero también había muchos alemanes. Entonces esos alemanes de Berlín habían vivido cosas parecidas. O sea, porque claro, ellos habían vivido una guerra y también tenían tíos, abuelos, padres, madres que habían estado desamparados también después de la guerra, ¿no? Entonces fue fue una noche muy emocionante, como de un homenaje total a una generación
esa noche, ese espectáculo fue la celebración de el hermanamiento de las ciudades de Madrid y Berlín, o sea que estuvo el alcalde de Berlín y la alcaldesa de Madrid en ese momento, Manuela Carmena. Fue muy bonito y luego con el tiempo vinimos a Madrid en noviembre pasado para representarlo aquí en Madrid durante un mes y lo hemos representado en algún sitio y querríamos volver cuando todo esto se acabe. Bueno, pues ese es uno de los relatos del libro, es la forma en la que comienza y termina el libro, con esa infancia de mi padre y luego ya pues vienen, aparece mi madre, aparecen los años 50, se conocen, luego vamos naciendo nosotros, vamos trasladándonos de un lugar a otro de España, de lugares muy diferentes y sin yo pretenderlo, pues es un recorrido por la historia del siglo XX, por la historia, en vuestro caso será de vuestros abuelos y en mi caso pues de mis padres, ¿no? Y el libro salió el 20 y tantos de febrero. Entonces, cuando tú escribes un libro tienes que ir te invitan a sitios para promocionarlo, para presentarlo delante del público y todo eso quedó truncado y cancelado por el coronavirus, ¿no? Entonces yo tuve encuentros virtuales como el que estoy teniendo ahora y fue muy emocionante porque aparte de que la gente necesitaba mucho del calor y de sentir cerca, de poder charlar, de poder preguntar. El caso es que, como sabéis, durante esta pandemia la gente más castigada han sido las personas mayores, ¿no? Y precisamente de esa generación es de la que yo hablo en el libro, con lo cual era muy emotivo siempre, porque siempre había alguien que me decía, acabo de perder a mi padre, acabo de perder a mi abuelo, a un tío, y se creó como una corriente de afecto, ¿no? Entonces puedo decir que no he podido salir a promocionar mi libro como se ha hecho toda la vida, pero bueno, también lo recordaré como una promoción súper especial, yo desde mi cuarto, como veis aquí, y la gente desde sus casas, y hemos tratado de compensar la distancia física con una cercanía emocional. Y ahora, si te parece, Pilar, yo creo que tendrán preguntas y podéis preguntarme, como habíamos dicho, os levantáis y así yo sé quién me está preguntando. Alejandra quiere hacer una pregunta. ¿Tiene alguna inspiración a la hora de escribir, como por ejemplo pueda ser un autor, una autora, un libro favorito suyo? Si me sirve de inspiración. Si tiene algún autor o una autora Bueno, que le haya llevado a escribir. ¿sabes una cosa? Que a lo largo de la vida, gracias Alejandra, eres Alejandra, ¿no? Sí. Vale. A lo largo de la vida, yo creo que cuando uno le gusta leer, a lo largo de la vida las lecturas vuelves a veces a releer y tal, pero también cambian mucho porque tú vas necesitando una serie de libros, otros. Esto os pasará a vosotros, a los que os guste leer, que no siempre os vale el mismo tipo de libros, ¿no? Que vais cambiando, que necesitáis algunas cosas. Hombre, por ejemplo, yo creo que todos, y eso ha sido una buena noticia, hemos empezado a leer a más mujeres porque han empezado a tener más presencia. Las mujeres tenían cierta invisibilidad en el panorama literario y ahora las hemos empezado a leer más, ¿no? Por ejemplo, en octubre es el Día de las Escritoras, se celebra en la Biblioteca Nacional. Entonces, todos los años una escritora selecciona textos de 20 escritoras. Generalmente son 20 escritoras que están muertas ya, porque bueno, se supone que pertenecen al Olimpo de las grandes escritoras, ¿no? Entonces este año me llamaron a mí para hacer esa selección y bueno, yo pues he escogido desde Teresa de Jesús hasta, yo qué sé, hasta Gloria Fuertes, por decir a alguien que seguramente conocéis.
Lo he hecho en torno al trabajo, a la dureza del trabajo. Sobre estas cosas hay muchos textos de mujeres, porque las mujeres han tenido que hacer compatible, muchas veces las mujeres que han escrito tenían que hacer compatible su vida familiar, su trabajo familiar y como madres, como esposas y tal, lo tenían que hacer compatible con su amor o su vocación literaria, ¿no? Entonces hay muchas cosas las que se habla de cierta frustración, del trabajo que tienen que hacer, y yo he intentado tener un abanico de mujeres que a mí me parecieran muy interesantes. Hay textos, por deciros, de una escritora, de una periodista que hubo en los años 30, que se llamaba Josefina Carabias, y entonces esta mujer habla de cómo hacía las entrevistas, es muy entretenido. Estoy intentando que se vuelva a publicar a Josefina Carabias, porque si alguna de vosotras queréis dedicaros al periodismo, vais a aprender mucho de lo que hacía esta mujer, es entretenidísima y hace entrevistas desde Manuel Azaña hasta Valle Inclán, Galdós, o sea, vais a conocer a gente grande a través de los ojos de esta mujer, que es que además físicamente era una mujer como activa, graciosa, muy deliciosa, lo vais a disfrutar. También tomé un texto de Emilia Pardo Bazán, tomé un poema de Teresa de Jesús, varios poemas. Hay uno de Gloria Fuertes que a mí me gusta mucho, que se llama Autobiografía. Sabéis que si habéis leído a Gloria Fuertes es muy directa, siempre cuenta su vida de una manera muy directa, a mí me encantó. De una escritora cubana que se llama Dulce María Loinaz y que habla de como todo iba en torno al trabajo, de cómo ve a una chica que hace flores de papel y las vende. Otra de unas memorias de la hermana de Baroja, de la hermana de Pío Baroja, Carmen Baroja, que habla, pues imaginaos, una mujer con muchas inquietudes intelectuales, pero en una familia donde todos los hombres son los importantes, ¿no? Entonces tiene unas memorias muy bonitas y yo creo que a través de esas memorias podéis ver cómo se podía sentir una mujer que siempre tenía que estar al servicio de los hombres. Luego de Concha Méndez, es una poeta española que ahora reivindicada, tiene unas memorias preciosas que se llaman Memorias Habladas. Es una mujer que fue súper moderna en los años 30 y que luego se exilió a México y tiene estas memorias que además son muy bonitas, porque os las recomiendo, porque fue su nieta la que se puso al lado de su abuela y le dijo, venga, habla. Y tomó nota, y son estas memorias que es como si una mujer te estuviera contando su vida. Os la recomiendo vivamente. Y bueno, así hasta 20. Entonces, el que me encargara eso, la Biblioteca Nacional, por ejemplo, me hizo, bueno, otro libro de La Plaza del Diamante, que es una novela que a mí me fascina, de Mercè Rodoreda, que está escrita en catalán y traducida al castellano. Bueno, leyendo a todas estas mujeres me di cuenta de cómo ha estado latiendo ahí el corazón de las mujeres, la palabra escrita de las mujeres y de lo difícil que lo han tenido. Y bueno, yo creo que vuestra profesora Pilar puede hacer que vosotros, me parece que esto saldrá a la luz el 20 de octubre, que podáis tener acceso a ello. Yo he elegido a 10 personas, o sea, no podía elegir a las 20 que leía los textos, pero he elegido 10 y seguro que vais a ver alguna cara conocida. Por ejemplo, Macarena García, la actriz, que seguro que conocéis, va a leer el poema de Teresa de Jesús. Me hacía una ilusión que lo leyera una actriz muy joven, para que le diera una vida especial. Y bueno, pues por eso he ido cambiando con los años. Es probable que Chekhov es el escritor que más me guste y
creo que, por ejemplo, si alguna vez hacéis alguna obra de teatro en el instituto, podríais coger alguna de sus obras, porque son muy interesantes, hablan del ser humano, de lo que sentimos y da igual, o sea, siempre son actuales, porque hablan de lo hondo del ser humano. Marta quiere hacer una pregunta. Oye, me encanta porque os veo andar. Esto es una cosa que no, que no solía pasar, Marta. Y hablando sobre el tema de la mujer y la forma en que he conseguido obtener un poco más de importancia, me preguntaba si tenía alguna experiencia personal. Por ejemplo, si alguna vez había sentido algún tipo de rechazo por el simple hecho de ser una mujer. Gracias, Marta. Pues yo creo que es muy difícil haber trabajado en España, yo llevo un montón de años trabajando, no haber o sea, es muy difícil no haber sentido en alguna vez, sobre todo algo que se llama condescendencia, que es el que te miren con una especie de comprensión que te hace de menos, como si valieras menos, ¿no? El que sean condescendientes contigo, el que piensan que nunca, o sea, que incluso hombres que les puedes caer bien, pero que piensa que siempre vas a valer un poco menos que los hombres, que no puedes tener el mismo reconocimiento que un hombre, ¿no? Afortunadamente yo creo que hay una presión para que eso no sea así. A mí, la verdad es podría escribir un libro sobre cómo ha sido ese tipo de sensaciones. Empecé a trabajar con 19 años en la radio. Entonces os imagináis, o sea, con 19 años en la radio, en 1981, pues justo después del intento de golpe de Estado de Tejero, y España en muchas cosas, o sea, se estaba abriendo a las libertades, pero el tema de la mujer era algo que no era... ciertamente pronto se legalizó el divorcio y muchas cosas legales, pero hasta que eso entra en la mentalidad colectiva, necesitamos mucho tiempo. Es decir, que una cosa es el cambio de la legalidad, que eso es fundamental, pero otra cosa es que los hombres y las mujeres tengamos un trato diferente, ¿no? Entonces, pues sí, claro, en el trabajo os podéis imaginar. Yo además enseguida tuve puestos de responsabilidad en la radio desde muy jovencita, presenté programas y todo eso, ¿no? Entonces había hombres hombres jóvenes y de mi generación, ¿no? O sea que tampoco es que se tratara de hombres mayores, que en cuanto querías mandar porque era tu papel o todo esto, te contestaban a veces con una grosería, en cuanto no estaban de acuerdo contigo. Luego, por ejemplo, he cobrado menos por ser mujer, he cobrado menos dinero. ¿Qué más cosas? Luego, cuando tú expresas una opinión en un periódico o en la radio, por ejemplo, cuando un hombre no está de acuerdo contigo, lo que hace ver públicamente es que eres ignorante para, digamos, desacreditarte absolutamente. Es decir, que no te toma como un igual, no debate contigo, no dice no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, sino que trata de que tú quedes como una persona que no sabe de lo que está hablando. Muchas veces te tratan como si tuvieras una minoría de edad, es decir, como si, daos cuenta que yo tengo 58 años y trabajo desde los 19, pues incluso ahora a veces siento que me tratan como si no tuviera todas las de la ley, como si fuera menor de edad, ¿no? Entonces, hay veces que todas esas cosas unidas, hay veces que generan rabia. Yo he procurado no estar, quiero decir, no sentir amargura ni sentir resentimiento, pero sí que es verdad que con los años he aprendido a contestar tratando de no perder la paciencia, pero he aprendido a contestar y yo pues os animo no sé, cuando penséis que se os trata o que se os hace de menos,
que contestéis, porque hay que contestar. Fran quiere hacer una pregunta. He visto que suele escribir sobre la injusticia social, tanto en obras literarias como en sus artículos periodísticos. ¿Tiene alguna predilección por estos temas? Pues, ¿cómo te llamas? Franmi. ¿Eh? Franmi. Franmi. Sí. Vale. ¿De dónde es ese nombre? Ah, de Francisco Miguel. Ah, vale, vale, Franmi, vale, vale, muy bien, me parece muy bien el diminutivo. Pues no tienes mucha razón, yo siempre he tenido mucho interés por estos temas, siempre, desde el principio en la radio tuve una curiosidad por todo lo social, procuré conocer mi ciudad, no solamente donde yo vivía, sino en toda su amplitud. Procuré conocer las diferencias sociales que marcan tanto desde la cuna a las personas, ¿no? Y te voy a decir que ahora más, porque yo creo que ahora en estos momentos es casi un activismo que tenemos que hacer, porque no todos tenemos las mismas oportunidades. Y la verdad es que la enseñanza debería ser, como se suele decir, el ascensor social de todos los estudiantes, de los más desfavorecidos y de los que lo tienen todo, ¿no? Eso no es así. Generalmente, incluso los malos estudiantes llegan a más si pertenecen a familias con más dinero. Eso es así. El que tiene más dinero, el que sus padres tienen más posición social, va a llegar a más porque está apoyado desde el primer momento. Entonces, lo que tiene que procurar todos los servicios públicos, toda nuestra sociedad y el Estado tienen que procurar que aquellos niños y jóvenes que estén más desfavorecidos no tengan menos oportunidades. En estos momentos de la pandemia, como vosotros sabéis, lo que ha destapado esta situación es que hay muchas diferencias sociales. Lo que está ocurriendo en Madrid, por ejemplo, ahora, cuando la gente de los barrios más desfavorecidos siente que se ha cometido una injusticia con ellos porque son los que tienen que ir de un lado a otro de la ciudad para tener trabajos fundamentalmente de servicios. Pues todas estas cosas han destapado que vivimos en una sociedad muy desigual y muy injusta. Entonces, los que escribimos, de alguna manera, tenemos ahora la obligación moral de estar con quien más lo necesita. Aaron quiere hacer una pregunta. Hola, Aaron. Hola. En su trayectoria como novelista, ¿ha habido algún suceso que le haya hecho plantearse alguna vez abandonar su carrera literaria? Pues te voy a decir una cosa, Aaron, sí. Escribí una novela hace unos años que se llamaba Lo que me queda por vivir. Para mí fue una novela muy importante, pero bueno, estas cosas pasan. Yo creo que no tuvo la repercusión que yo creía que iba a tener, entonces yo me deprimí, para que veáis que estas cosas os pasan a vosotros en vuestro trabajo diario en el instituto y pasan durante toda la vida. Yo pensaba que, no sé si se puede decir como en un examen, que iba a tener más nota, pero pensaba más repercusión y no fue así, me deprimí y tuve una reacción un poco infantil. Yo creo que era como decir, vale, pues ya no escribo más libros, ya no me expongo y me quito este peso de en medio, porque sí que es verdad que el hecho de escribir significa ser escritora, significa que tú escribes para que los demás lean lo que haces y te juzguen. Es así, o sea, yo sé que hay gente que escribe por hobby en su casa y a mí me parece muy bien, es una cosa que puede ser muy terapéutica, que te puede ayudar, que igual que si escribes un diario, te puede ayudar a ordenar tus pensamientos. Pero ser escritora es escribir para ponerlo así, delante de los ojos del lector. Claro, no todos los lectores te quieren, estás expuesto al juicio público, ¿no? Y eso, pues, igual que
cada semana cuando escribo mis artículos. O sea, mis artículos salen y ¡bum! Inmediatamente en Twitter pues empiezan a decirte cosas bonitas y cosas muy feas, ¿no? Entonces, pues tienes que tener, yo creo que tienes que tener mucha fuerza, mucha presencia de ánimo y tratar de resistir. Este oficio es una labor de resistencia. Ángela quiere hacer una pregunta. Ha hablado del oficio como escritora y yo tengo una pregunta de si tiene algún consejo para algún escritor principiante. Vale. Ángela, te llamas, ¿verdad? Sí. ¿Lo dices porque te gusta escribir a ti? Lo digo en general también. En general también, pero bueno, seguro que tú has escrito algo. Algo. Algo, bueno, pues yo diría que los mejores maestros los tenéis en la estantería. Yo creo que, no sé si tenéis biblioteca en el colegio, ¿hay biblioteca? Estamos en la biblioteca. ¿Eh? Esta es la biblioteca. Es una Ah, biblioteca. vale. ¿Cómo se llama la biblioteca? Sí. Perdón, Elvira. Que si tiene algún nombre la biblioteca. Carmen Conde. Sí, Carmen Conde. Vale, Carmen Conde, muy bien. Pues bueno, yo creo que los mejores maestros, maestras están en la biblioteca, ¿no? Yo cuando era pequeña y luego más tarde a vuestra edad, estaba con mi carnet de la biblioteca de mi barrio y la verdad es que la visitaba mucho. También es verdad que traté de hacerme poco a poco con mi colección. O sea, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Tener la voluntad de tener una biblioteca propia, de decir, bueno, y no tirar los libros aunque haya pasado el tiempo. O sea, no me tiréis un libro de Manolito Gafotas porque penséis que ya sois mayores y ya no los vais a leer. No, o sea, yo los conservaría porque luego no sabéis la ilusión que hace cuando eres mayor y ves un libro de cuando eras pequeño. Os voy a enseñar uno que tengo aquí. Este es el primer libro que yo tuve. El primero. O sea, imaginaos, tenía 4 años o así. Y lo tengo recortado porque y escrito así. Me hace mucha gracia porque aquí debía estar aprendiendo a separar las sílabas en el colegio y entonces separo las sílabas de armario, pero en vez de poner armario pongo armario, que debía ser como lo decía en ese momento, ¿no? Bueno, pues yo creo que eso ahí es donde tienes tus maestros. Tus maestros están en la biblioteca mental o física que tú te vas haciendo a lo largo de los años, ¿no? Esa es como la mejor escuela, aparte de que supongo que en la clase de literatura la profesora puede tener un papel fundamental. Luego hay que escribir. Si a uno le gusta escribir, lo que tiene que hacer es escribir. Esto parece una perogrullada lo que estoy diciendo, pero es verdad que muchas veces, y a mí me ha pasado, pues hablaba cuando era joven, porque yo quiero ser escritora, porque yo quiero escribir, pero no lo hacía. Entonces lo que hay que hacer es hacerlo todos los días. Si a lo mejor no hay que escribir más de 2 folios todos los días. Empezar a escribir diarios, empezar a escribir cosas que veis, empezar desde luego cuando yo iba al instituto se hacían concursos también dentro del instituto, tratar de presentaros, y luego cuando digáis, sí, es que es a esto a lo que me quiero dedicar, cuando empecéis un cuento y lo acabéis, porque es importante acabar algo, sentir que has acabado algo, dejárselo a alguien en quien confíes. O sea, alguien que penséis vosotros que os va a dar un juicio, que os va a hacer un juicio de verdad del que os fiéis. O bien a vuestra profesora, o bien a una amiga, o decirle, mira, he escrito esto, ¿a ti qué te parece? ¿No? Y no os enfadéis si os hacen alguna crítica. Muchas veces hay que tirar cosas que no nos gustan porque empezamos a escribir algo y de repente dices, pues no voy por buen camino, ¿no? Y luego yo creo que os diría, hay que aprender a estar solos.
sin redes sociales. Estar solos es estar solos. O sea, para escribir hay que tener solo la pantalla para escribir. Que no estén que no os vayan apareciendo noticias de vuestras redes de Facebook y tal, ¿no? Hay que estar solo, hay que aprender a estar solo, porque es así como surge la imaginación. Y la verdad es que yo también me despisto muchas veces porque también me entran 1000 mensajes por 1000 sitios. Luego hay que tener una idea, hay que saber sobre qué quiero escribir. Eso es muy importante. ¿Qué quiero contar? ¿Por qué quiero contar esto? Y luego una tercera cosa que seguro que alguna vez os lo ha dicho vuestra profesora. Lo importante que es el punto de vista. ¿Quién cuenta la historia? ¿La cuento yo? ¿La cuento una persona que estuvo mientras sucedía la historia? ¿La cuenta el protagonista de la historia? ¿El protagonista de la historia soy yo? O sea, eso, ¿quién cuenta una historia? Es fundamental. ¿Alguna pregunta más? Beatriz. Como escritora, ¿cuál es la mayor diferencia que ve entre escribir literatura juvenil e infantil o adulta? Pues, Beatriz, yo creo que no creo que haya mucha diferencia. Yo por ejemplo, cuando escribía los cuentos de Manolito, trataba de meterme en el personaje y dejarme llevar por la voz del personaje, por su familia, por su... Es más, contaba cosas que yo no sé si eran muy para niños, como por ejemplo la situación económica en la que vivían los padres, cosas así, ¿no? Que era una realidad social que no suele estar en los libros para niños. Los libros de Manolito se habla mucho de la crisis económica, o sea, lo que pasa es que la crisis luego se hizo colectiva, pero ellos hablan de su crisis económica, de que les falta dinero, de todas esas cosas, ¿no? Y el niño es muy consciente de eso. No, yo la verdad es que, hombre, cuando yo decido escribir un libro de Manolito es porque quiero pasar un rato bueno. O sea, no... en otro tipo, por ejemplo, en El corazón abierto, pues yo sé que que es una cosa más complicada, incluso anímicamente para mí. O sea, es más complicado porque te metes ahí en unos jardines muy íntimos y muy personales, ¿no? Cuando escribía Manolito todo era como una fiesta. O sea, yo misma a veces estaba escribiéndolo y yo me reía de las cosas que se le ocurrían al personaje, que era yo, por otra parte. Cristina. Sus obras abarcan un gran número de géneros. ¿Hay alguno en especial con el que se haya sentido más a gusto escribiendo? Es que no te he oído bien. Sus obras abarcan un gran número de géneros. ¿Hay alguno en especial con el que se haya sentido más a gusto escribiendo? Pues no lo sé, o sea, porque, por ejemplo, depende del momento. Por ejemplo, ahora cuando llegó el confinamiento, menos mal que yo había terminado mi libro y lo había publicado, porque yo a mí misma me preguntaba, ¿sería capaz en estos momentos de estar escribiendo esta novela? Y lo dudo, porque tenía como a vosotros seguramente os ha pasado, estaba muy dispersa, no me concentraba muy bien, ¿no? Entonces tenía un guión de cine a medias y entonces me puse a terminarlo con la directora que lo va a dirigir, ¿no? Y eso me sirvió mucho en este momento, porque primero porque trabajar con otra persona escribiendo es muy difícil porque tienes que estar todo el rato negociando, ¿no? Pero también es muy bonito si te llevas bien con esa persona. Entonces, yo creo que es lo mejor que pude hacer en ese momento, trabajar en equipo. Porque, ya digo, es como si no tuviera fuerzas suficientes para encarar un trabajo yo sola. Entonces, en ese momento, escribir un guión ha sido fabuloso. Meterme en unos personajes, pensar en unos actores, todo eso ha sido para mí, te diría que más fácil que escribir una novela. Hombre,
donde tú te sientes Dios, sobre todo, es escribiendo una novela, porque es como un universo que tú controlas completamente, ¿no? Cuando escribes un guión de cine, tú puedes inventar una historia, pero tú tienes que presentársela al productor. El productor tiene que ver lo que cuesta esa historia, es decir, que la creación en el cine está muy relacionada con cuánto cuesta contar una historia. O sea, tú si empiezas a contar una historia diciendo que llueve sobre Madrid, pues tienes que ver cuánto cuesta cuánto cuesta que una película empiece lloviendo, cuánto cuesta una historia con 1000 localizaciones y 1000 sitios y 1000 actores, ¿no? Entonces, pues es algo muy diferente, ¿no? Me gusta ir de un género a otro, pero yo diría que, hombre, el más, digamos, hondo y satisfactorio sería para mí la novela. ¿Alguna pregunta? Por ahí hay una mano alzada. Erika, que no la veía, quiere hacer una pregunta. ¿Cómo te llamas? Erika, bueno, se le caracteriza por ser una autora que muestra personajes realistas y que además consigue conectar con sus lectores. ¿En qué se inspira o tiene en cuenta durante el proceso de creación de estos mismos? Me inspiro, bueno, lo de la creación de personajes es algo muy complicado. Por ejemplo, cuando estaba haciendo esta última novela, como esos personajes yo los conocía, era mi familia, pues digamos que lo que tenía que hacer era caracterizarlos bien. Una cosa es que tú los conozcas, otra cosa es que los des bien a conocer a tus lectores. O sea, tienes que, aunque sean personas que tú conozcas, tienes que crearlos, que hacerlos comprensibles para los lectores, que hacerlos atractivos para los lectores, ¿no? Luego están una obra que sea absolutamente de ficción y tú tengas que crear los personajes de la nada. Entonces, generalmente te sueles inspirar en personas que has visto o que conoces, pero a veces mezclas cosas. Mezclas cosas de una persona, el físico de una persona, yo qué sé, la realidad social de otra, la forma de hablar de otra. O sea que sí que te inspiras en... Yo desde luego me gusta mirar el mundo, me gusta observar a la gente, pero cuando escribes algo de ficción generalmente haces una mezcla para crear un personaje. Y para mí es lo más bonito, o sea, la creación de personajes, y sobre todo hay algo muy importante, yo creo en mis libros, que es cómo hablan los personajes, ¿no? No todos los personajes hablan igual. Por ejemplo, yo recomiendo, es una cosa que os la podéis poner gratis esta noche si queréis. Hace poco escribí una hora de ficción para Radio Nacional de España. Entonces, es una hora que podéis entrar en Radio Nacional de España y escribir Reformatorio por Elvira Lindo. Reformatorio, ficción sonora, se llama así, ficción sonora y la podéis escucharla directamente, ¿no? Entonces, claro, todo eso es una hora de radio contando una historia, lo hice con actores, que seguramente alguno conoceréis, ¿no? Con actores y con efectos de sonido y con una realización en Radio Nacional, fue algo precioso. Lo hicimos delante de un público en Madrid, pero ahora ya está para siempre colgado y a vuestra disposición en Radio Nacional de España. Cada personaje habla de manera distinta y sobre todo en ese medio que todo entra por los oídos. O sea, tú te vas a acostar en la cama y te puedes poner tus auriculares y ahí van entrando la historia y los personajes que son de distinta clase social, tienen diferentes caracteres, tienen diferentes sexos, o sea, que tienes que caracterizar a los personajes por cómo hablan. La historia es muy sencilla, es los padres, es una historia distópica. Se supone que dentro de 15 años en España la gente tiene muy pocos hijos, generalmente, o sea, solo un hijo, y entonces empiezan a volver ya súper protectores con los hijos,
hasta el punto de que agreden a los profesores cuando no les ponen la nota que ellos desean o lo que sea. Y entonces el Estado decide hacer unas cárceles para padres, para que se reformen y se reintegren a la sociedad. Yo creo que os puede resultar divertido, porque bueno, no siempre eso es una ocurrencia, no siempre nos imaginamos a nuestros padres todos juntos en un reformatorio, y así yo creo que quedó muy chulo, la verdad, os lo recomiendo. María, ¿quieres hacer una pregunta? Cuando presentó en la ventana de Cadena SER su último libro, A Corazón Abierto, dijo que por primera vez en su vida, después de acabar un trabajo, tenía la sensación de haber hecho lo que quería. ¿A qué se refiere con ello? Bueno, porque siempre hay mucha inseguridad en lo que haces, ¿no? Tú a veces escribes algo y dices, me siento insegura, igual que si vosotros habéis hecho algo en público, que a lo mejor habéis hecho algo ya en vuestro instituto, lo normal es sentirte muy inseguro. Pero en este caso, no sé qué pasó, probablemente me sentía respaldada por eso, ser una historia familiar, y me había llevado mucho trabajo y lo había hecho con mucho cuidado, no sé lo que pasó, era muy diferente a cuando he entregado otras cosas, y sentía cierta felicidad. Fue una reacción diferente a las otras y tenía muchísimas ganas de que llegara a las manos de los lectores. O sea que sí, fue diferente, tenía muchas ganas de verlo en las librerías. No me daba vergüenza, quería que saliera inmediatamente. Yo creo que quedaba una, ¿no? Una pregunta. Sí, Alejandra. Sí. Esta pregunta también va referida al personaje. De todos los libros escritos, que puede ser Manolito Bajotas, como el último de Corazón Abierto, o Una palabra tuya, como ejemplares, el personaje que más le ha costado crear o más vueltas de cabeza te habría dado, sería... No sé, me gustan mucho los personajes con cierta tendencia loca o infantil. Entonces, por ejemplo, en Una palabra tuya me gusta mucho el personaje de Rosario, que es como una adulta que no ha dejado de ser niña. En la última novela me gusta cuando aparezco yo, cuando soy niña, con mi voz infantil, me gusta también. Yo creo que el personaje, mi padre, tal vez sea el más logrado de todos los que he hecho, así que os lo recomiendo. No sé, Pilar, no sé si... Tiempo tenemos, si es una hora, no lo sé. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más? Es que no sé. Ángel. ¿Cuál sería su mensaje para animar y fomentar la lectura? Para animar y fomentar la lectura. Vale. Yo creo que yo he escrito sobre esto para los niños más pequeños, ¿no? Yo creo que para los niños más pequeños la lectura tiene que ser algo que no sea solamente lectura, tiene que mezclarse con la música, con la pintura, con las otras artes. Porque la literatura tiene mucho que ver con el sonido y muchas veces se nos olvida, ¿no? En cuanto al trabajo en clase, yo creo que es bonito leer en voz alta, es bonito saber interpretar, saber que las palabras tienen que interpretarse, que tienen que sonar hacia afuera, ¿no? Y puede relacionarse mucho con el teatro, con la interpretación. En España, al menos cuando yo iba al instituto, se nos entrenaba poco en la oralidad, en hablar en voz alta, en que no tuviéramos vergüenza, en que supiéramos transmitir lo que sentimos, pensamos, opinamos, y eso tiene que ver con la literatura, y los textos literarios tienen que poder expresarse así, a lo grande, ¿no? Luego, yo entiendo que haya textos obligatorios
en el instituto, pero también creo que son necesarios aquellos otros textos que se leen en casa y que tienen que ver con la época que tú estás pasando en la vida, ¿no? Esos son súper necesarios. Para mí hubo una serie de libros a vuestra edad que fueron fundamentales y que no sé, te das cuenta en ese momento que un libro te hace llegar, te muestra lo que estás sintiendo y no te atreves a expresar, y eso es importantísimo. Y una vez que yo creo que te enganchas a algo así, ya sabes que siempre vas a encontrar en un libro o en otro algo que sea que a lo mejor tú no dirías en voz alta, y eso está muy bien porque tiene algo de transgresor, encontrar en las páginas algo que incluso que te da vergüenza, que no, yo qué sé, sea sexual o yo qué sé, íntimo, familiar, de todo tipo, ¿no? Los libros cuentan muchas cosas que a veces no nos atrevemos a decir en voz alta. ¿Alguna pregunta más? Pues... ¿Alguien quiere intervenir? ¿No? Bueno, pues te agradecemos infinitamente este tiempo que has compartido con nosotros. Gracias, Ingrid. Bueno, he estado muy a gusto y os he conocido, a pesar de las mascarillas y todo esto, yo creo que os he conocido un poco a cada uno de vosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Pilar, por vuestra labor y gracias a vosotros por estar yendo a clase. Es muy importante para el país que estéis haciendo eso. Un beso muy grande. Un saludo. Un saludo también para Antonio, Elvira. Muy bien, se lo daré de vuestra parte. Un beso enorme. Gracias. Gracias. Bueno, ahora con nosotros, venga, Sí. Ay, pero esa no lo sé. Mira, Lucina, hoy tú también ibas a hablar en la tabla.